Mi profesora de matemáticas de la universidad se enamora de mí, pero yo tengo novia y le dije que no tenía ninguna intención con ella, así que desde ese momento me hizo la vida imposible con las calificaciones, pero no se imaginaba lo que ya planeaba con mi abogado. Desde el primer día de clases, supe que la profesora Fernanda sería un gran reto. Era una mujer de unos 40 y pocos, elegante, de mirada severa y con un carácter que imponía respeto. Sus clases de matemáticas eran complejas, pero eso no me preocupaba, siempre fui bueno con los números. Lo que no esperaba era que ella fijara su atención en mí de una forma completamente inesperada. El primer encuentro fuera del aula ocurrió cuando me llamó a su oficina con la excusa de discutir sobre mi desempeño en la materia. Al principio, pensé que era algo normal. Entré en su despacho y me encontré con un ambiente distinto al que esperaba. Las luces eran tenues, y un ligero aroma a perfume envolvía el lugar. Me invitó a sentarme con una sonrisa que me pareció demasiado cordial para la relación profesor-alumno. «Has demostrado un gran talento en matemáticas», me dijo mientras revisaba mis exámenes. «Es raro ver estudiantes tan aplicados como tú». «Gracias, profesora», respondí con modestia. «Por favor, llámame Fernanda», insistió, mirándome de una manera que me puso incómodo. No supe qué decir, así que simplemente asentí y esperé a que continuara con su evaluación. En ese momento, pensé que tal vez estaba malinterpretando la situación. Sin embargo, a partir de ahí, su actitud hacia mí comenzó a cambiar de una forma que no podía ignorar. En clase, sus ojos parecían buscarme entre los demás estudiantes. Sus comentarios sobre mi trabajo pasaron de ser académicos a personales. Me preguntaba por mis intereses fuera de la universidad, mi familia, mi vida sentimental. Siempre respondía con respeto, pero me preocupaba hacia dónde iba todo eso. La situación escaló cuando un día, al final de la clase, me pidió que la esperara mientras todos salían. Me acerqué a su escritorio y ella sonrió de una forma que me hizo sentir atrapado. «David, eres un chico brillante», dijo inclinándose un poco más de lo necesario. «Me encantaría conocerte mejor fuera de clase». Mi corazón latió con fuerza. Nunca imaginé que mi propia profesora intentaría insinuarse de esa manera. Intenté mantener la calma y responder con educación. «Lo siento, profesora, pero tengo novia», dije con firmeza. Su expresión cambió en un instante. Su sonrisa se desvaneció y su mirada se endureció. Asintió lentamente y recogió sus cosas sin decir nada más. No le di mayor importancia en ese momento, pero pronto descubriría que rechazarla tendría consecuencias que jamás imaginé. Al día siguiente, noté la diferencia. Ya no me dirigía miradas amables ni me hacía comentarios positivos sobre mi desempeño. Las calificaciones comenzaron a bajar sin razón aparente, y cada corrección en mis trabajos venía acompañada de críticas innecesarias. Fue en ese momento que supe que mi vida en la universidad estaba a punto de volverse mucho más complicada. A medida que pasaban los días, la situación se volvió aún más insostenible. Mis notas, que antes reflejaban mi esfuerzo y conocimientos, comenzaron a desplomarse de forma alarmante. Intenté hablar con Fernanda para aclarar cualquier malentendido, pero sus respuestas eran frías y evasivas. Un día, después de entregar un examen que sabía que había respondido correctamente, me sorprendió ver una calificación mucho más baja de lo esperado. Decidí confrontarla al final de la clase. «Profesora, creo que hay un error en mi calificación», dije con calma, mostrando mi examen. Respondí correctamente a todas las preguntas. Ella me miró con una sonrisa enigmática y cruzó los brazos. «David, las respuestas pueden ser correctas, pero la forma en que las explicas deja mucho que desear», respondió con un tono condescendiente. «Tal vez si tuvieras una sesión privada conmigo, podríamos revisar en qué estás fallando». Su insinuación era clara. No era una simple tutoría. Su mirada y la manera en que jugaba con un bolígrafo entre sus dedos dejaban en evidencia sus verdaderas intenciones. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que si rechazaba nuevamente cualquier acercamiento de su parte, mi calificación seguiría sufriendo las consecuencias. «Aprecio la oferta, pero prefiero estudiar por mi cuenta», respondí con firmeza. Su expresión se oscureció. Guardó mi examen en su carpeta y me miró con una mezcla de desafío y desprecio. «Como quieras, David. Pero recuerda que en matemáticas, las pequeñas imprecisiones pueden costarte muy caro». Los días siguientes fueron aún peores. Las revisiones de mis trabajos se volvieron cada vez más estrictas y exigentes, con comentarios sarcásticos que dejaban en claro su intención de castigarme.
Un error mínimo se convertía en una excusa para bajarme puntos de forma exagerada. La presión aumentó cuando comenzó a hacerme preguntas difíciles en clase, intentando ponerme en ridículo delante de mis compañeros. Algunos notaban su actitud hostil y me miraban con simpatía, otros simplemente preferían mantenerse al margen. Un día, al salir de clase, la vi esperándome en el pasillo. Se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «David, ¿te has replanteado mi oferta? Todavía tienes oportunidad de mejorar tu desempeño». Me hervía la sangre, pero no quería darle el gusto de verme alterado. «No, profesora. Estoy seguro de que puedo mejorar por mis propios medios». Su mirada se endureció aún más. «Bien, entonces prepárate para lo que viene», dijo con voz baja, casi un susurro, antes de alejarse. Sabía que la guerra apenas comenzaba y que no podía seguir permitiendo que afectara mi futuro. Tenía que hacer algo, y pronto. Las semanas siguientes fueron un calvario. Fernanda encontró nuevas maneras de hacerme la vida imposible. Mis exámenes, antes impecables, ahora estaban llenos de correcciones injustificadas. Cualquier respuesta, por correcta que fuera, parecía no ser suficiente para ella. Intenté hablar con otros profesores, pero sin pruebas concretas, todo quedaba en palabras. Mis amigos me aconsejaron que fuera con el director, pero sabía que sin evidencias, solo sería mi palabra contra la suya. Mi frustración crecía con cada día que pasaba. Los intentos de dialogar con Fernanda eran en vano, se limitaba a sonreír con desdén y recordarme que el semestre aún no terminaba. Sabía que debía actuar con inteligencia. Así que decidí empezar a recopilar pruebas, buscar testigos y documentar cada interacción. No iba a dejar que esto arruinara mi futuro. Sabía que enfrentaría una lucha difícil, pero no estaba dispuesto a rendirme. Era hora de cambiar las reglas del juego. Mientras tanto, Fernanda incrementó sus esfuerzos por desacreditarme. Convenció a otros profesores de que era un estudiante problemático, lo que dificultó aún más mi situación académica. Comenzó a ponerme en evidencia frente a mis compañeros, señalando errores insignificantes en mis trabajos y cuestionando mis conocimientos con preguntas tramposas en clase. La tensión en el aula era palpable, y cada día me sentía más acorralado. Hubo un momento en particular que marcó un antes y un después en mi determinación. Fue cuando, durante la revisión de un examen, solicité que explicara por qué me había descontado puntos en una respuesta completamente correcta. Su reacción fue burlona. «David, si crees que sabes más que yo, tal vez deberías estar enseñando en vez de estudiando», dijo con sarcasmo, provocando algunas risas incómodas entre mis compañeros. Ese día, supe que ya no podía confiar en ningún proceso académico regulado por ella. Tenía que recopilar pruebas más sólidas. Instalé una aplicación en mi teléfono para grabar mis interacciones con ella y comencé a documentar cada situación en la que me perjudicaba deliberadamente. Además, hablé con algunos de mis compañeros. Varios habían notado el cambio en su actitud y me ofrecieron testimonios que respaldaban mi versión. Incluso encontré a un par de estudiantes que habían tenido experiencias similares con ella en años anteriores, aunque ninguno había llevado su caso más allá del simple rumor. Conforme reunía pruebas, la presión de Fernanda aumentaba. En una ocasión, encontré mi trabajo de investigación sobre su escritorio, con marcas de corrección que no tenían sentido y una calificación alarmantemente baja. Cuando le pedí una explicación, simplemente se encogió de hombros. «Así es la vida, David. No siempre es justa», dijo con una sonrisa cruel. Mi paciencia se agotó. Sabía que estaba listo para llevar esto a un nivel más alto. Preparé un informe detallado con mis pruebas, grabaciones, exámenes corregidos injustamente y testimonios de testigos. Decidí presentar todo ante la dirección de la universidad. El día que entregué mi denuncia, sentí un peso levantarse de mis hombros. Había llegado el momento de enfrentarla en un ámbito donde su autoridad no podría protegerla. Lo que no sabía era hasta qué punto ella estaba dispuesta a llegar para proteger su secreto. A partir de ese momento, la batalla real había comenzado. Después de presentar mi denuncia formalmente ante la dirección de la universidad, comenzó un proceso que cambiaría el rumbo de mi vida académica. La primera reacción de la administración fue de escepticismo. Aunque había presentado pruebas contundentes, sabían que se enfrentaban a una profesora con años de experiencia y una reputación, al menos en apariencia, impecable. El comité encargado de la investigación programó una serie de entrevistas con Fernanda, conmigo y con algunos de mis compañeros que aceptaron testificar. La tensión en el campus era evidente.
Algunos profesores comenzaron a tratarme con distancia, mientras que otros me felicitaban en privado por atreverme a denunciar lo que muchos habían callado durante años. Fernanda no tardó en reaccionar. Se mostró indignada ante la acusación y comenzó a sembrar dudas sobre mi carácter. Alegó que tenía un historial de confrontaciones con los docentes y que mi bajo rendimiento era producto de mi falta de esfuerzo, no de su supuesta persecución. Para mi sorpresa, consiguió que algunos estudiantes, posiblemente bajo presión, dieran testimonio en su favor. La universidad organizó una revisión exhaustiva de mis calificaciones y trabajos corregidos, comparándolos con los de mis compañeros. Fue entonces cuando se hizo evidente la disparidad en los criterios de evaluación. Mientras que a otros estudiantes se les pasaban errores menores, en mi caso cada detalle había sido penalizado con una severidad inusual. Mientras tanto, mi abogado me recomendó mantener la calma y seguir recopilando información. Conseguimos más declaraciones de alumnos afectados en años anteriores, quienes decidieron hablar al ver que alguien finalmente se enfrentaba a Fernanda. También obtuvimos un documento anónimo que detallaba más casos de abuso de poder en sus clases. A medida que la investigación avanzaba, Fernanda empezó a mostrarse cada vez más nerviosa. Su actitud agresiva en el aula se convirtió en un intento desesperado por demostrar normalidad. Sin embargo, era evidente que su imagen estaba deteriorándose. La administración universitaria no podía ignorar las pruebas y las crecientes quejas en su contra. El momento clave llegó cuando se descubrió que había alterado calificaciones en el sistema académico, manipulando notas para afectar a quienes se atrevían a cuestionarla. Ese hallazgo fue el golpe final. La universidad tomó la decisión de suspenderla temporalmente mientras se concluía el proceso. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez en meses sentí que la justicia estaba de mi lado. Ahora solo quedaba esperar la resolución final del comité disciplinario. La suspensión temporal de Fernanda no significaba que la batalla hubiera terminado. Sabía que aún quedaba el proceso disciplinario, en el que se decidiría su futuro en la universidad. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de algunos de sus colegas y seguidores. Desde el momento en que la noticia de la suspensión se filtró entre los alumnos y profesores, se crearon dos bandos. Algunos la defendían alegando que todo era una conspiración y que yo solo quería venganza. Otros, en cambio, empezaron a compartir historias similares sobre el abuso de poder que habían sufrido en el pasado. Yo trataba de mantenerme al margen de los rumores, pero no podía evitar sentir la presión. Algunas veces encontraba mensajes anónimos en mi casillero advirtiéndome que me estaba metiendo con la persona equivocada. Otras veces, cuando caminaba por los pasillos, sentía las miradas inquisitivas de quienes aún dudaban de mi versión. Afortunadamente, mi abogado seguía a mi lado y me aconsejó que no respondiera a las provocaciones. La verdad está de nuestro lado, y tenemos las pruebas, me recordaba constantemente. Su confianza me ayudaba a no flaquear, pero la incertidumbre seguía pesando en mi mente. La universidad programó una audiencia en la que se presentarían todas las pruebas y testimonios ante un comité disciplinario. La fecha se acercaba y la tensión crecía. En los días previos, mis amigos más cercanos me ofrecieron su apoyo incondicional. Sabían que me jugaba mucho más que una simple calificación. El día de la audiencia, el ambiente en la sala era tenso. Fernanda llegó con su propio abogado y se mostró desafiante. A pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, no mostraba signos de arrepentimiento. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, negó todo con firmeza y trató de desacreditar mis pruebas. Sin embargo, el comité tenía en sus manos documentos irrefutables. Las grabaciones, los testimonios de otros estudiantes y el registro de cambios en el sistema académico hablaban por sí solos. A medida que avanzaba la audiencia, la confianza de Fernanda comenzó a desmoronarse. El golpe final llegó cuando uno de sus colegas confesó haber sido testigo de cómo manipulaba las calificaciones en su despacho. Ese testimonio selló su destino. La universidad tomó la decisión de expulsarla definitivamente. Cuando escuché la resolución, sentí un alivio indescriptible. Finalmente, la justicia había prevalecido. Sabía que mi vida universitaria aún tenía desafíos por delante, pero al menos ya no tendría que vivir bajo la sombra de la venganza de Fernanda. Al salir de la sala, vi a mis amigos esperándome con sonrisas de alivio. Había sido una batalla difícil, pero la verdad había triunfado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia el futuro con tranquilidad. La expulsión de Fernanda trajo consigo una serie de reacciones en la universidad. Algunos profesores criticaron la decisión,
argumentando que la institución había sido demasiado dura con ella, mientras que otros la consideraron justa y necesaria. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la sensación de libertad que experimenté después de tanto tiempo de tensión. Durante los primeros días posteriores a la resolución, me sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Finalmente, podía concentrarme en mis estudios sin temor a represalias. Sin embargo, las secuelas del conflicto aún se sentían en el ambiente universitario. Recibí algunos mensajes anónimos en mi correo electrónico, algunos de apoyo y otros de críticas veladas. Había quienes creían que había exagerado la situación, que Fernanda solo había cometido un error y no merecía un castigo tan severo. Pero yo sabía la verdad. Lo que ella había hecho no era un simple error, sino un abuso sistemático de su autoridad. Mis amigos y compañeros que me habían apoyado en todo el proceso celebraban conmigo. Sabían que había pasado por una experiencia difícil y que había tomado una decisión valiente al denunciarla. También recibí el respaldo de algunos profesores que reconocieron mi esfuerzo por defender mis derechos. A nivel académico, mis calificaciones fueron revisadas y corregidas. Mis evaluaciones volvieron a reflejar mi verdadero desempeño, lo que me permitió recuperar mi promedio. Finalmente, pude respirar con tranquilidad y enfocarme en lo que realmente importaba, mi educación y mi futuro. Pero la historia de Fernanda no terminó ahí. Unos meses después, me enteré de que había intentado apelar la decisión de la universidad, argumentando que las pruebas en su contra habían sido manipuladas. Sin embargo, la administración se mantuvo firme en su postura y rechazó su solicitud. Con el tiempo, su nombre dejó de mencionarse en los pasillos y su presencia se convirtió en un recuerdo lejano. A pesar de todo, la experiencia me dejó una gran enseñanza. Aprendí que, aunque enfrentar la injusticia puede ser difícil y aterrador, vale la pena luchar por lo correcto. También entendí que el poder y la autoridad no pueden ser usados impunemente y que la verdad siempre encuentra su camino. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que tomé la mejor decisión. Mi vida universitaria siguió adelante, y aunque este capítulo de mi historia fue complicado, me fortaleció como persona. No solo logré justicia para mí, sino que también ayudé a evitar que otros estudiantes pasaran por lo mismo. Y eso, más que cualquier calificación, es la verdadera victoria. Con el capítulo de Fernanda finalmente cerrado, la universidad recuperó la normalidad. La ausencia de su presencia se sintió en los pasillos, en las aulas y en las conversaciones entre estudiantes y profesores. Ya no tenía que preocuparme por represalias, ni por el estrés de enfrentar injusticias académicas. Por primera vez en mucho tiempo, podía enfocarme en lo realmente importante, mi educación y mi futuro. A medida que los días pasaban, fui notando cómo mi rendimiento académico mejoraba. Mis calificaciones, ahora evaluadas de manera justa, reflejaban mi verdadero esfuerzo y habilidades. Mis profesores comenzaron a reconocer mi dedicación y algunos incluso me ofrecieron recomendaciones para futuros proyectos y oportunidades académicas. Mis compañeros también se sintieron más cómodos acercándose a mí. Aquellos que habían dudado de mi versión de los hechos comenzaron a disculparse y a expresar su apoyo tardío. A nivel personal, la experiencia me había cambiado profundamente. Ya no era el mismo estudiante despreocupado que había comenzado el semestre. Ahora entendía mejor la importancia de la justicia y el impacto que puede tener el abuso de poder. Me sentía más fuerte, más maduro y, sobre todo, más consciente de la importancia de defender mis derechos y los de los demás. Con el tiempo, también empecé a ver cómo mi historia influía en otros. Un grupo de estudiantes se organizó para revisar los métodos de enseñanza y evaluación de otros profesores, asegurándose de que nadie más sufriera lo que yo había pasado. La universidad, por su parte, implementó nuevas normativas para prevenir casos similares. Lo que había empezado como una lucha personal, terminó beneficiando a toda la comunidad estudiantil. Sin embargo, no todo fue fácil. Aún había momentos en los que recordaba la incertidumbre y el miedo que sentí durante el conflicto con Fernanda. Hubo días en los que dudé si había hecho lo correcto, si realmente valía la pena haber enfrentado una batalla tan difícil. Pero cada vez que veía a mis compañeros estudiando sin temor a represalias, cada vez que escuchaba a un profesor hablar sobre la importancia de la ética en la enseñanza, sabía que sí valió la pena. Finalmente, llegó el día de mi graduación. Al mirar hacia el futuro, supe que todo lo que había vivido me había preparado para los desafíos que vendrían. Había aprendido que la justicia no siempre es inmediata, pero que la verdad, con suficiente esfuerzo y determinación, siempre encuentra la manera de prevalecer. Y con esa lección en mi corazón, cerré ese capítulo de mi vida,
listo para escribir el siguiente.